buenos días. En esta oportunidad vamos a tratar un tema, o vamos a ponerle como nombre al tema que vamos a tratar, mejor dicho, la enfermedad más contagiosa. No se hagan problema, no vamos a hablar del COVID, aunque nos tiene preocupados y en realidad es una enfermedad muy contagiosa y no se sabe muy bien cómo atacarla. Pero voy a hablarles de una enfermedad del alma que trasciende a todas las facetas de nuestro ser, que es una enfermedad que es sumamente contagiosa y que es el pecado. ¿Qué significa pecado? Bueno, la palabra etimológicamente significa errar al blanco y tiene mucho que ver con lo que significa. El hombre ha perdido en dirección del bien su objetivo claro y definido del blanco. Ha perdido la dirección y ha perdido la fuerza. En una flecha, ustedes tienen que tener dos cosas para llegar al objetivo y dar en el blanco. Dirección y fuerza para llegar. El hombre tiene estas dos contras, no tiene dirección, está perdido, no sabe lo que es el bien, no sabe qué es el mal, está desorientado totalmente. Y también ha perdido la fuerza, pues no tiene poder para vencer al mal. El mal le vence en todas sus áreas y en todas sus manifestaciones. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El origen de la enfermedad tuvo en nuestros primeros padres, por cuanto todos pecaron. La muerte, el pecado trajo a la muerte y el pecado se trasladó a todos los hombres. Lo otro que vamos a ver también es que afecta a hombres y mujeres, porque dice en Romanos 3:23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tanto unos como otros, mujeres, hombres, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El tercer punto es que el desarrollo de la enfermedad produce o lleva irremediablemente a la muerte. Estamos en una pandemia que no lleva a todos a la muerte, algunas personas las lleva a la muerte. Lamentablemente son muchos, pero en la gran mayoría que es la humanidad no es un índice sumamente alto. Pero el pecado lleva a la muerte a todos. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El desarrollo de la enfermedad del pecado lleva irremediablemente a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Ahora, como toda enfermedad, y haciendo esta comparación para poder entender un poco, tiene variedad de síntomas. La Biblia también dice que el pecado tiene una gran variedad de síntomas. Cuando vamos a Gálatas 5:19 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a enumerarlas, no es que estén todas, son algunas. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas y cosas semejantes a estas, que las que podemos imaginar. La realidad del pecado es una realidad que se comprueba en la humanidad y que se comprueba en cada una de nuestras vidas. ¿Podríamos nosotros ser indiferentes a esta realidad? Nadie puede ser indiferente a la realidad del pecado y que se manifiesta en estos síntomas. La violencia familiar, la violencia masculina con respecto a la mujer, la violencia entre países, las adicciones, los grandes negocios de esta humanidad son negocios que llevan a la ruina del hombre, la prostitución, la degradación de la pornografía, el problema de la trata de personas, el negocio de las armas, tantas cosas, las adicciones, la drogadicción, el narcotráfico, todos son males que están encerrados en la Biblia como el pecado del hombre. Son estos síntomas de lo que hay en el corazón del hombre.
La Biblia dice que de la abundancia del corazón se manifiesta en la boca y en las actitudes de las personas. Como nosotros no podemos vencer al pecado, el pecado nos ha vencido y nos lleva de ruina en ruina. Ahora, como toda enfermedad, hay muchos que no creen o encubren que están enfermas. La mayor parte de las personas en nuestra humanidad eh, no creen que están enfermas y no creen en la importancia del pecado, no creen que sean pecadores, hay otros. Lucas 5, 31 y 32 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor se daba cuenta que él tenía un mensaje poderoso. Sin embargo, había algunos que se creían que no estaban sanos, que sus vidas no tenían el flagelo del pecado, estaban libres del pecado. En Juan capítulo 9:41 dice, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Claro, como decís vemos, la persona que no ve y dice yo veo, se engaña a sí mismo. Por eso dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay muchísimas personas en el mundo que no reconocen que son pecadores y no reconocen la realidad del pecado. Ahora, como toda enfermedad, puede haber un remedio. Estamos todos ansiosos que haya un remedio para el COVID. No estamos así ansiosos la humanidad por buscar el remedio que tiene el pecado. La Biblia nos enseña que hay un remedio para el pecado. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol dice, de los cuales yo soy el primero y cada uno de nosotros debe decirlo, para reconocerse que el Cristo murió por él en la cruz del Calvario. Creer en Cristo es lo que nos da inmunidad y lo que nos da es el remedio infalible para el pecado. En su oportunidad estaba Pablo preso en la cárcel de Filipos y se abrieron las cárceles, pensaron que se escapaba a todos los presos, el carcelero se iba a matar y le dice, no te hagas ningún daño que todos estamos aquí. El carcelero conmovido, con hombres que estaban presos en la cárcel más oscura, más tétrica, en la humedad, en la suciedad, y estaban cantando a Dios, no podía entenderlo y se conmovió y les dice, ¿qué es necesario que haga para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo, y serás salvo. Hay un remedio para el pecado, es creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Decirle, Señor, no puedo luchar contra el pecado. Quiero que tú me des la posibilidad de triunfar sobre él. Quiero que entres a mi vida y que transformes todo. Es importante que reconozcamos así. Genera anticuerpos. Esta decisión nos genera anticuerpos porque dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué bueno es cuando estamos enfermos, una gripe, algo así, viene alguien y dice, yo te doy un remedio, mira, toma lo que te va a hacer bien. O el médico mismo, mira, tome este remedio que en 24 horas se va a sentir mejor. Ay, qué lindo cuando uno le pasa los dolores y me siento como nuevo, estoy de nuevo pleno, estoy sano. Este anticuerpo que genera creer en Cristo hace que toda nuestra vida se transforme y cambie. Cristo cambia la vida. Vamos a seguir siendo los mismos, con nuestras virtudes y defectos, con nuestro temperamento, pero Cristo va a entrar y va a transformar nuestra vida. Va a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Vamos a ver la vida diferente, como antes no la podíamos ver.
Pero hay personas que no creen. Hay personas que no creen porque dice la Biblia en Efesios 4:18 que tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido. Están ajenos a la vida de Dios por ignorancia, no por otra cosa. Porque no quieren creer, porque no leen lo que dice la Biblia, porque no quieren entender, porque están enceguecidos con sus pensamientos. Y también por la dureza de su corazón, como dice allí en Efesios el apóstol Pablo. Pero esto es importante, aunque hay algunos que no quieren creer. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, el Señor nos quiere hacer nuevas personas, sanas, que la enfermedad haya sido algo que pertenece a la historia. Y genera, por último, la necesidad de proclamar a otros las virtudes del remedio que nos hizo bien. Segunda Corintios 4:13 dice, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En Colosenses 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta de necesidad. Y dice el apóstol, ay de mí si no predicara el Evangelio. O sea que, ¿quién cuando le hizo algo bien, un remedio, no va a otros y les cuenta? Los cristianos contamos a los demás que nos rodean, que prueben con Cristo, porque nos hizo bien, porque nos salvó, porque transformó nuestra vida, porque cambió nuestro ser, nos hizo nuevas criaturas. Está accesible para ti hoy también. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. El pecado pasó. El triunfo del pecado sobre mi vida no tiene más efecto. Yo sé que Cristo me salvó y me va a seguir acompañando para que mi vida dé en el blanco, para que ahora sí tenga dirección, para así que ahora tenga la fuerza que solo Dios da y pueda vencer al pecado en cada momento, en cada tentación de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Amén.